Bienvenidos a Lo Simple No Vale. Andrea, Nacho, ¿qué tal estáis? Que a vosotros ya os Hola. tengo muy vistos y conocidos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola. Bueno, hoy tenemos a dos compañeros nuevos que no se habían pasado por el canal. Dagao Comenan, historiador y especializado en el Sahel Occidental. ¿Qué tal estás? Buenas tardes, pues estoy bien. Y desde África a un periodista freelance, José Naranjo, ¿qué tal estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, encantado. Bueno, primero te voy a dar paso a ti, José, que estás desde África y un poco cuéntame cómo estás viendo la actualidad de lo que está sucediendo en Níger. Bueno, la situación es bastante, ¿no? Para resumirla así como rápido. Bueno, como todo el mundo sabe, hubo un golpe de Estado el día 26 de julio, un golpe de Estado motivado, bueno, una revuelta, digamos, del jefe de la Guardia Presidencial contra el presidente electo Mohamed Bazoum. Y a partir de ahí se han ido sucediendo una serie de acontecimientos que han dibujado, digamos, un escenario muy complicado, ¿no? En este momento en el que podría darse incluso un conflicto en la región entre distintos países, con Francia muy metida en el medio del lío, ¿no? Eh, por distintas razones que supongo que a lo largo de la tarde de este rato abundaremos en ellas. Pero sobre todo yo quiero destacar que estamos ante el sexto golpe de Estado en África Occidental en los últimos 3 años, lo cual nos indica ya que estamos ante algo que empieza a ser, digamos, recurrente. Y esto merece, ¿no? Que nos detengamos un poco en eso, ¿no? En a qué obedece este retroceso democrático en una región como África Occidental. Y yo apunto siempre, ¿no? Yo creo que no nos podemos despistar y no nos podemos olvidar y perder de vista que estamos hablando de una de las regiones más pobres del mundo. No ha habido un desarrollo, no ha habido una industrialización. La pobreza es realmente tremenda. Basta con ir, pues eso, a Mali, a Níger, a Burkina para darse cuenta de la situación, ¿no? De la injusto, ¿no? De la situación. Y yo creo que eso anida en el fondo del avance del yihadismo, del enfado de la población y también de alguna manera en el origen de estos golpes de Estado, ¿no? Pero bueno, yo supongo que hablaremos de todas estas cosas. Ujú. Andrea. Sí, totalmente. Ahora lo más llamativo, como decía José, es que Francia está muy metida en esto. Ya desde el principio del golpe de Estado se veían protestas en favor de Rusia y pidiendo la salida francesa. Durante los primeros momentos, como que la junta militar no se sabía por dónde podía salir en este tema, pero es que ya han pedido al embajador francés que abandone el país y ahora mismo está la Guardia Nigerina apostada en las bases francesas porque ya se ha cumplido el plazo que le habían dado al embajador para que se fuese. Dagao. Eh, Pienso que en esta configuración no voy a ir en el mismo sentido que Pepe y Andrea, ¿no? Diciendo que Francia intenta coger un protagonismo muy importante en ese asunto que básicamente es un asunto interno a Níger y regional, digamos, y ahí pues se refuerza, ¿no? Esta percepción de Francia como una potencia colonial que no quiere dejar de serlo. Así que eso refuerza, ¿no? Todo el sentimiento, ¿no? Que hay contra la Francia-Afrique, que hay que diferenciar de un sentimiento antifrancés que no existe, y también empuja, ¿no? A la junta militar a tomar medidas, ¿no? Cada vez más, digamos, diría, más contundente, ¿no? Contra el gobierno francés. Y eso está respaldado, ¿no? Por una buena parte de la opinión pública nigerina y también una parte de la opinión pública regional. Es más o menos lo que podía decir como para plantear un poco eh, el debate. Ujú. Nacho. Sí, yo coincido con lo que acabas de decir. Es un problema claramente regional que tiene que ver con factores que van mucho más allá de cada uno de los países tomados en particular. Y voy a agregar algunos factores más. En primer lugar, porque el yihadismo, tanto del ISIS como de Al Qaeda, recorre todo el Sahel y llega hasta Nigeria
y hacia el norte, hacia Argelia y particularmente en Libia, donde vienen operando desde el año 2013, si mal no recuerdo. El segundo factor quizás no es político, pero tiene muchísimo que ver, que es el cambio climático que está haciendo retroceder las fronteras de la agricultura, de la cual dependen muchos países de la zona del Sahel, y que está empujando a las disputas entre grupos agrícolas y de pastoreo que no tienen costumbres sedentarias, sino más bien nómades, y el control de las rutas, que tiene mucho que ver con el conflicto, porque el que controla las rutas que recorren el Sahel hacia el norte también controla la ruta de las armas, de las mercancías, etcétera, etcétera. Y un último factor que para mí es súper importante, y es que Nigeria tiene un rol clave en toda esta cuestión. Nigeria en este momento es la economía más grande de África. Esto no lo tenemos que olvidar. Y Nigeria, a través de Boko Haram y otros grupos, está siendo afectada por el yihadismo. Y desde el grupo de los 5, cuando se planteó estamos hablando del año 2015, cuando se planteó una respuesta regional frente a la amenaza del integrismo islámico, venía siendo la respuesta más efectiva. Cuando se separan por esta cuestión de la disputa de la herencia colonial con Francia, le están quitando mucha de la efectividad que tiene la lucha contra el ISIS y contra Al-Qaeda. Entonces, de alguna manera, el intentar que Bazoum vuelva al poder también es volver a encarrilar un estado de cosas en el que participa Francia, en el que participa Estados Unidos, pero que tenía por objetivo evitar un escenario de violencia similar al que desplegó el ISIS o Al-Qaeda en escenarios tan distantes, pero no son tan diferentes como Siria, como Irak y como Afganistán. Entonces la cuestión es regional, es claramente regional, y tiene que ver, por último, con otra cuestión que no tenemos que olvidar, con otras dos cuestiones, perdón. El control de las rutas también implica el control del ingreso del 30% de la droga que entra en Europa proveniente de América Latina. Es un factor que se llama la autopista 10, por el paralelo 10 que recorre directamente desde Sudamérica hasta África. Y la otra cuestión es la de las migraciones y los refugiados. Estamos hablando con cifras del ACNUR, 5,2 millones de refugiados en la zona del Sahel, que se van intercambiando entre los diferentes países. O sea, es un problema que, por una cuestión de la representación étnica, los grupos, que los Oromo van a ir de un lugar a otro, de un país al otro, donde hay una representación Oromo. Lo mismo pasa con los Tuaregs, que están presentes en varios países de la región. Esta presión migratoria, en mi opinión, no es un factor menor, porque junto con la pobreza que bien marcaron acá, está viendo las cifras, la mayor parte de los países no llegan a los $3 diarios de PBI per cápita. Es el caldo perfecto, junto con la inestabilidad política y la interferencia de otros grupos, que yo sumaría también a los grupos árabes, a Rusia a través de Wagner, las inversiones chinas, que son mayoritarias en la región, hicieron una ensalada de intereses y de tensiones que hacen que si la respuesta no es regional africana, va a tener que ser internacional, y en ese sentido creo que África lo que está buscando, y con esto termino, es tener una respuesta propia. Es decir, los africanos vamos a resolver nuestros problemas entre nosotros, y me parece que eso es lo que plantea la comunidad de estados de la región. No queremos que lo resuelva Francia, no queremos que lo resuelva China, ni Rusia, ni Estados Unidos, ni Arabia Saudita o los Emiratos Árabes Unidos. Lo queremos resolver entre nosotros porque tenemos la madurez suficiente, y me parece que esa es la salida ideal para la idea de colonialismo. Pero si no lo logran, van a tener que pedir ayuda, y cuando pidan ayuda, la incidencia de otros estados va a hacer que los intereses de esos otros poderes extrarregionales incidan tanto como los intereses propios. Ese es mi diagnóstico inicial para seguir con la conversación. Sí, sumado a todo lo que decías, con todos los elementos que has descrito de inestabilidad, viene junto también la inestabilidad política, porque también hay que tener en cuenta que Bazoum llegó al poder en unas elecciones en las que se acusó de fraude, y 2 días antes de ser investido presidente se le intentó dar un golpe de Estado, el cual fue abortado por la Guardia Presidencial. Irónicamente, ahora el jefe de la Guardia Presidencial es el jefe de la Junta Militar.
Pero con toda esta Ujú. cuestión está llevando a unos dilemas muy importantes, tanto dentro de la propia Comunidad Económica de Estados del África Occidental, la CEDEAO, como dentro de la Unión Africana, porque está habiendo una diversidad de intereses muy grande. Y es que incluso si tú dijeras que hubiese que pedir ayuda y que tuviesen que entrar estados de fuera del continente, seguiría pasando lo mismo, porque ahora mismo se puede ver en Francia o Estados Unidos tienen políticas totalmente diferentes con respecto a Níger. Los Estados Unidos va abogando más por la diplomacia, resolución pacífica, y ya Francia ha dicho que va con la CEDEAO a lo que ellos decidan. O sea, unos buscan retornar a Bazoum casi a cualquier precio, mientras que Estados Unidos está priorizando la inestabilidad, porque básicamente si ya Níger explota, va a ser un caldo de inestabilidad tremendo, porque también tenemos Sudán por un lado, a Chad por otro, que queda encajonado entre todos países en conflicto. Luego tienes Mali, Burkina Faso, el yihadismo que continúa bajando hacia el Golfo de Guinea. Y luego tienes Nigeria, que como decías, está llevando la voz cantante en la CDAO, es la que más recursos tiene, más en la cuestión militar y económica, pero también tiene problemas muy importantes. No solo el yihadismo, sino que los estados del norte no les hacía ninguna gracia la idea de la intervención de la CDAO, tanto que Bola Tinubu tuvo que reunirse con ellos, porque básicamente lo que les preocupa es eso, la expansión del yihadismo y la llegada de una oleada de refugiados a los que no van a poder, por así decirlo, asimilar o atender. Y Y acá Dagao. un dato que dijo José, recién estaba contando los golpes de Estado. Desde el 2019 hubo 14 golpes de Estado en el mundo o intentos de ruptura internacional, sacando el de Castillo en Perú y el de Birmania. De los 14, 11 fueron en el Sahel. Ah, 11. perdón. Sí, perdón. Porque hice un conteo. Y además le sumaría, y esto te pido a Tabu que me corrijas. También creo que hay una cuestión muy importante respecto a que el sentimiento, esta disputa entre el sentimiento anticolonial o si es Francia o no es Francia, está ocultando también disputas por el poder y por el control de las variables Mira, económicas de negocios. Mira, con respecto a los golpes de Estado, creo que me preguntabas, ¿no? La cantidad de golpes de Estado. Ha habido 6, ¿no? En África Occidental desde 2020, 2 en Mali, 2 en Burkina, 1 en Guinea-Conakry y ahora el de Níger, ¿no? Sí, sí, yo Hubo un intento. ¿Perdón? sumé 2019 para hacerlo un mayor rango. Ah, vale, vale. No, pero yo estoy hablando de la región de África Occidental, en concreto, los 15 países de Sí, África sí, Occidental. estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. Y luego, bueno, luego está lo de Sudán y lo de Chad, que habría que incluir porque la ascensión de Mahamat Idris Deby al poder tras la muerte de su padre es otro golpe de Estado, aunque Francia y la comunidad internacional lo hayan validado, pero fue un golpe de Estado igual, ¿no? Entonces, pero yo me estaba poniendo el foco solo en África Occidental. Sí. Perfecto, perfecto. Sí. No, vamos a ver, preguntabas por el tema del sentimiento antifrancés y tal. A mí me parece súper interesante también que analicemos una cosa, ¿no? Y es que este sentimiento antifrancés, que hay una lógica detrás de él, sobre todo en el Sahel, que tiene que ver con el fracaso de la intervención militar francesa o de las intervenciones militares francesas, primero Serval y luego Barkhane. Hoy mismo Macron insistía en decir que ha sido un éxito absoluto, porque si no fuera por Barkhane, Mali, Burkina y Níger no existirían como tal y sería un califato y tal. Pero lo que no puede ocultar Macron es que hoy el yihadismo ha avanzado, ha crecido mucho más de lo que era en 2012, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es sota, caballo y rey, ¿no? Hay poca discusión frente a que hay una mayor presencia y un mayor peso y un mayor avance del yihadismo hoy que hace 10 años, cuando los franceses todavía no habían intervenido. Bueno, eso es la primera reflexión. Entonces, eso ha cristalizado en un sentimiento, sobre todo en los países afectados, de decir, oye, estos franceses que están aquí supuestamente luchando contra el yihadismo, porque ya incluso hay quien duda, ¿no?, de eso, no yo personalmente, pero bueno, hay quien lo duda, pues me parece que hay una lógica, ¿no?, detrás. Pero
el sentimiento antifrancés va mucho más allá del Sahel o anticolonial, va mucho más allá del Sahel, va también en países, por ejemplo, donde yo vivo, donde yo estoy ahora, en Senegal, donde no hay este problema yihadista, también hay un fuerte sentimiento antioccidental que con Andrea lo hablaba hace poco, ¿no? Que ha tenido una expresión política en el PASTEF y Ousmane Sonko y tal, y todo este follón que ha habido en Senegal. Quiero decir, también en Costa de Marfil, también en otros países, en otros puntos, en Benín, uno percibe que hay toda una generación de jóvenes, sobre todo de gente entre 20 y 40 años, que se están atreviendo a plantearse su relación con el mundo y en concreto con Europa y con Francia y con su ex metrópoli y tal, se están atreviendo a ir mucho más allá de lo que fueron sus padres y sus abuelos, ¿no? A plantear escenarios de ruptura o cuando menos de crisis, ¿no? De plantearse esa relación. A mí eso me parece muy interesante, pero me parece muy peligroso también que en aras a esa, digamos, ruptura, a esa intención de ruptura con el pasado, que me parece, como insisto, legítima, justifiquemos todo. Porque lo que ha ocurrido en Níger es un golpe de Estado, nos guste o no nos guste, contra un presidente electo. Y los que están hoy en el poder han tomado el poder por la fuerza. Si nosotros, de manera consensual, decidimos que esa es una vía de acceder al poder, ¿vale? Pero entiendo que de manera consensuada todos hemos dicho, no, oiga, para acceder al poder hay que utilizar otras vías, que son las vías legalmente establecidas, y si no cambiamos las reglas del juego. Aquí ha habido un golpe de Estado contra un no solo contra un presidente electo, sino contra un presidente que se había atrevido a plantear reformas, por ejemplo, para luchar contra la corrupción y que estaba obteniendo grandes éxitos en la lucha contra el yihadismo con un planteamiento de negociación, de integración de yihadistas, de diálogo, etc. Quiero decir con esto, uno puede estar más o menos de acuerdo con Bazoum, incluso puede dudar de la legitimidad de las elecciones, como Hama Amadou, el opositor nigerino, pero lo cierto es que era el presidente electo. Entonces me parece que esas cosas, creo yo, que también las tendríamos que poner sobre la mesa. Y para terminar, perdón que me alargué un poco, pero para terminar también decir, por supuesto que Francia tiene actitudes neocoloniales que habría que desterrar, ¿no? Pero también habría que pensar en ciertas élites africanas lo que han hecho en los últimos 60 años. Esa ruptura del contrato social con sus propios ciudadanos, ¿no? Es que digo que me parece que las actitudes neocoloniales y la explotación económica y sobre todo la mirada hacia África solamente como un lugar de extracción de recursos es muy peligrosa, pero creo que también lo es negar que existen males endógenos, ¿no? Que también hay que combatir. Bueno, es que concuerdo con Pepe en muchos de los aspectos que ha planteado, ¿no? Que en primer lugar, los primeros responsables de la situación que observamos en el Sahel son las propias élites africanas. Porque ¿quién permite que Francia pueda seguir desarrollando su política neocolonial? Pues fueron ellos. Y en segundo lugar, yo pienso que los golpes de Estado, bueno, son algo que hay que condenar. Pero de verdad, ¿cómo decirlo? El 14 de julio de 1789, ¿qué fue? Si no fue un golpe de Estado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que representan, ¿no? Estos presidentes que tenemos allí en la región? Es la primera pregunta. ¿Cuáles son los mecanismos que permiten a que se le pueden parar si ellos se están pasando de la raya? Vamos a tomar dos ejemplos, ¿no? Hay en Costa de Marfil y en Guinea dos presidentes que decidieron saltarse la constitución que limitaba los mandatos a 2 y hacer un tercero. En Guinea hubo un golpe de Estado. El presidente, pues, se fue. Bueno, antes del golpe de Estado hubo una represión, ¿no? Más de 80 personas en cada uno de los casos perdieron la vida. En Guinea, golpe de Estado, el presidente se fue, bueno, digamos, van a intentar resetear el juego político y hacer la cosa. En Costa de Marfil sigue ahí
y él mismo está montando ahora una fuerza para restablecer el orden constitucional en Níger. ¿De quién se está burlando la gente? Él, que viola su propia constitución, pues quiere restablecer el orden constitucional. Y Francia apoya a este grupo de personas. Senegal, que Pepe estaba mencionando, allí Macky Sall está haciendo todo para silenciar la oposición, el PASTEF del que estaba hablando. En Togo, ¿no? El presidente está ahí desde 2005 reprimiendo a todo lo que es la oposición. En Benín igual. En Nigeria hace unos años pues había la protesta de EndSARS, una hecatombe, una represión terrible que hubo ahí, y ellos, es que desde el punto de vista de la gente que está ahí, pues se están burlando de la gente hablando de democracia y de orden constitucional, porque es cierto que un golpe de Estado pues es una vía que no es constitucional de llegar en el poder, pero una intervención de la CEDEAO tampoco es constitucional. O si alguien me puede dar un artículo de la Constitución de Níger que dice que si ellos hacen un golpe de Estado, la CEDEAO tiene derecho de intervenir, pues que me lo enseñen. Porque si no hay, significa que la CEDEAO va a realizar una operación igual de anticonstitucional que el golpe de Estado que hubo. En tercer lugar, pues yo no creo que los países africanos, que sea una solución africana, en realidad, yo no lo creo. Porque hemos visto en Mali y en Burkina Faso cómo se ha solucionado la cosa. ¿Por qué en Níger la solución tiene que ser tan radical? Y sin siquiera pensar en las consecuencias que puede, ¿no?, desembocar una intervención de la CEDEAO en la región. Ya que sabemos que Libia, la intervención en Libia, hasta ahora la gente está pagando el precio para eso. Incluso fue la OTAN y fue todo lo que hicieron allí. 10 años, más de 10 años después, la gente sigue pagando el precio para eso. ¿Cuál es el precio que tendrá que pagar las poblaciones de África Occidental en caso de una intervención de la CEDEAO? Y tercer punto, en 2013, la CEDEAO, la misma CEDEAO, había decidido montar una fuerza para ir a combatir el yihadismo. Ni siquiera pudieron hacerlo. ¿Alguien me puede decir que hoy en día, sin el apoyo de alguna potencia que tiene muchos intereses en Níger, esta organización es capaz de montar una operación? Pues lo dudo mucho. Lo mismo es que se presenta, ¿no?, Nigeria como una potencia militar. ¿Alguien me puede enseñar cómo se llama? Los datos del ejército nigeriano? Van a ver que penoso. En 1990, en Liberia, pues, frente a la rebelión de Charles Taylor, una paliza. Sierra Leone, 1997, otra paliza contra la rebelión de Foday Sanko. Son los ingleses que le vinieron a salvar el cuello a Nigeria. 2015, contra Boko Haram, otra paliza del ejército nigeriano que hoy está mostrando los músculos. ¿Y quién le salvó? Pues Chad, Níger y Camerún. Entonces, que hoy el ejército nigeriano es legendario por su capacidad a violar los derechos humanos. Legendario. Incluso en la población del norte de Nigeria temía de igual manera Boko Haram que su propio ejército. Es ese ejército que la gente quiere que entre en Níger. ¿O en nombre de qué? ¿De la democracia? Miren un poco los informes de lo que hicieron los nigerianos en Sierra Leona y en Liberia. Y a ver si se le parece gracioso que ese ejército notorio, ¿no?, legendario, es que da miedo no porque tiene un poderío militar, pues da miedo porque es brutal, porque lo único que sabe hacer es masacre. Es eso que la gente quiere mandar a Níger. Entonces, las consecuencias, ¿no?, a nivel humanitario de esa intervención, pues pienso que la van a pagar todo eso, especialmente los países europeos, porque se exponen, ¿no?, a otra crisis, la misma forma que han armado los yihadistas en Siria y después se quejaron de que llegasen refugiados. Hay que pensar, ¿no?, un poco las consecuencias de los actos antes de ponerlo. Puede ser que sea una solución africana, puede ser, pero lo dudo mucho yo, porque la CEDEAO que conozco obedecen a órdenes. En ningún momento le he visto estos presidentes que están allí, pues el presidente de Costa de Marfil, Alassane Ouattara, en 2019, una oleada contra el franco CFA. ¿Qué es el franco CFA? Pues una moneda que nos obliga, ¿no?, a todos los usuarios, 14 países, a entregar el equivalente de la mitad de su PIB al tesoro francés. Es la mitad. Y el presidente de Costa de Marfil salió a defender esa moneda. Este tío, ¿ustedes creen de verdad que va a aplicar una solución africana?
pues lo dudo tampoco, también. La cosa más rara que desde mi punto de vista es que cada vez que hay una protesta en contra del gobierno, pues la CEDEAO se calla. En Senegal, la represión que hubo, no vi ninguna reacción de la CEDEAO. La misma cosa pasó por la represión que hubo en Mali, la represión que hubo en Guinea y la represión que hubo en Costa de Marfil. Ningún jefe de Estado ha hecho ningún comunicado para pedir ni siquiera que se suavice la represión, ¿no? Ni siquiera que cese, pero que se suavice, ¿no? Que se hagan de forma discreta, pues no. En ningún momento la CEDEAO se ha presentado como una organización que defendía a los pueblos. Desde África Occidental se percibe la CEDEAO como un sindicato de jefes de Estado que lo único que les importa es acceder al poder y mantenerse ahí a toda costa. Si hay que aplastar a la población entera para llegar a mantenerse el poder, pues le van a hacer sin que la propia CEDEAO no parpadee. Así que cierto que es una ruptura del orden constitucional, pero ¿qué fue lo que pasó en Costa de Marfil en 2020? ¿Qué fue lo que pasó en Guinea en 2020 también? ¿Qué fue lo que está haciendo Macky Sall en Senegal? Eso tampoco, ¿no? Porque me parece un poco cuando los intereses de algunos están amenazados, pues la CEDEAO sabe mostrarse como una potencia, pero los yihadistas están ahí desde desde 2002 que los yihadistas están en el desierto, en la región del Sahel. Nunca han montado ninguna fuerza para ir a combatir, ¿no? Y entonces, desde mi punto de vista, es un poco hipócrita por parte de esta organización. Lo siento, porque le va a chocar, ¿no? Que diga eso, pero desde mi punto de vista, pues es lo que pienso. Para terminar, le voy a dar 3 ejemplos, ¿no? De golpistas en África Occidental que se consideran como héroes. El primero es Samuel Tedoe. Samuel Tedoe fue un golpista que puso fin a un apartheid igual y más brutal que el de Sudáfrica que tenía lugar en Liberia desde 1840. Puso fin a este sistema en 1980. En 1990, pues moría a mano de los que acababan de derrocar. Jerry John Rawlings de Ghana, que hizo pues enderezar, y hoy Ghana se está siempre citando como uno de los países con los mejores rendimientos hasta hace poco, era porque John Rawlings hizo las reformas necesarias para que el país coja este camino. El tercero es Tomás Isidore Sankara, que fue un golpista que alcanzó la autosuficiencia alimentaria en Burkina Faso en 4 años. Así que lo siento, pero nosotros hemos perdido fe en muchos de nuestros políticos. Es cierto que la ruptura de la orden constitucional, todo eso pues es condenable, pero ¿qué alternativa hay? Es esa que la pregunta. ¿Cuál es la alternativa? Es lo que no hay. Y allí termino. El contexto es también de una zona de la periferia como latinoamericano. Sí, es cierto que algunas rupturas institucionales traen algunas soluciones, pero en América Latina, en donde no hay una fuerza de intervención directa como en África, cuando no hay ningún instrumento para que la región decida qué hacer, suceden 2 cosas. Una, y lo estamos viviendo con Venezuela, Nicaragua y Cuba, los regímenes tienden a someter al pueblo a padecimientos que duran décadas. En el caso de Cuba, desde el año 59, los indicadores sociales son tremendos y de hecho hay hambruna. Hoy por hoy hay hambruna, la gente se está muriendo de hambre, se muere por falta de medicamentos. Han perdido una proporción inmensa de su población migrando hacia otros destinos. Lo mismo pasó en Venezuela, donde las cifras de genocidio, porque ya es un genocidio, son tan grandes que el propio líder Nicolás Maduro tiene un pedido de detención de La Haya. Entonces, entiendo tu punto de vista, pero si no hay ninguna intervención, y entiendo tu punto de vista desde el punto de para qué sirve y los intereses que representa, pero yo no hablo de intervención, ojo, no hablo de intervención. Alguna reacción tiene que haber
porque en la falta de institucionalidad, y esto es analítico, no es una opinión, en la falta de institucionalidad, los únicos que salen ganando son los señores de la guerra, que se instalan en zonas de África, como también se instalaron en América Latina los varones de la droga, que no son otra cosa que señores de la guerra, pero con otro origen financiero, pero son exactamente lo mismo. Entonces, uno de los problemas que tiene la periferia es que no está pudiendo encontrar el camino para resolver sus problemas de fondo, que son la violencia, la falta de desarrollo, y detrás de estos factores viene la intervención de intereses extrarregionales que tienden a aliarse y a buscar un orden que no necesariamente es el que necesita o el que beneficia a la región. Entonces, alguna reacción debiera haber. Creo yo que en el escenario africano se está viendo una opción y en el escenario latinoamericano se ve la otra. Pero ninguna de las dos puede ser satisfactoria todavía porque los resultados no fueron buenos en ninguno de los dos escenarios. Andrea, ¿quieres decir algo? Sí, con la cuestión, sé con lo que decía Dagao, que es que la CDAO está muy deslegitimada, porque es que es eso, es que es un sindicato de presidentes y todos corruptos y Francia de fondo liderando todo esto. Y es que luego lo que dice Dago también es muy importante, es la cuestión humanitaria, porque es que en Sierra Leona, que eso, entró el ejército de Nigeria con todo, que es eso, o sea, su ejército es muy pequeño en comparación con otros, pero es que es el mayor de la CDA, o sea, el siguiente que le sigue, o sea, son unos 143.000 efectivos en total, y es que el segundo que le sigue son 30.000 y ese ejército es Níger, o sea, imaginaos cuánto podría aportar cada uno, así que Nigeria acabaría siendo el que llevase el mayor peso. Y como decían, en Sierra Leona en el 98, la crisis humanitaria de desplazados, de violaciones de derechos humanos, fue brutal. Y es que en esta cuestión es eso, es que en Níger van a entrar con todo y se puede llevar eso a una mayor ola de refugiados, a una intervención que desestabilice el país por completo y eso cuestiones como los yihadistas o el crimen organizado, como decía Nacho, para ellos es prácticamente barra libre. Luego también esa cuestión, también ha habido una dinámica muy interesante en los golpes de Estado en el Sahel, que unos eran inaceptables, condenables, sanciones, intervenciones, pero luego, por ejemplo, en Chad, como ya desde el primer momento era el hijo de Mahamat Idriss Déby, que básicamente fue a Francia y le dijo, pues no vamos a tocar para nada vuestros intereses, es que es más, Macron fue al entierro del padre. Así que ya Chad es como que se pasa muy desapercibido, es que con esta crisis de Níger ha ido Chad a mediar para restablecer la democracia. O sea, tienes a un militar que ha dado un golpe de Estado y decirle a su vecino que tiene que retomar la democracia. O sea, que dices, what time to be alive. Perdón, una cosita más. Las guerras, más allá de la cantidad de efectivos y considerando la cantidad de grupos irregulares que hay, la base tribal en muchos casos o étnica de los grupos que están en pugna o los grupos armados, en estos casos tiene un efecto expansivo enorme porque no solamente implica los efectivos de un país, sino que potencialmente agrupa a toda la sociedad. Y no es una guerra como la de Ucrania, son guerras que se extienden por el control de regiones o rutas de tráfico o porciones de tierras fértiles o lo que fuese, con lo cual en África, como en América Latina, las guerras tienen un efecto dominó mucho, pero mucho peor que el que podrían tener en un ambiente al que estamos acostumbrados o teóricamente podríamos plantear en otros escenarios como los europeos. Bueno, para añadir una cosa, no soy ningún experto en América Latina, pero pienso que hay un elemento que, bueno, en su análisis no ha tenido en cuenta, que es un poco que las sanciones americanas tal vez han jugado un papel, ¿no? En la situación humanitaria en Cuba y en Venezuela, no sé, pero como lo decía de entrada, no soy ningún experto en América Latina. En lo que toca a África, pues le puedo decir que el continente africano, allí tenemos desde la independencia, no desde hoy, desde la independencia, de hecho, tuvimos desde este momento unos líderes, ¿no? Que han intentado llevar el país sobre un cierto nivel, ¿no? Un cierto
poner en primer lugar los intereses del pueblo. ¿Saben todo lo que tienen en común toda esa gente que tenían en mente el interés de su pueblo? Pues o han muerto o han sufrido golpes de Estado. 1974, bueno, vamos a volver un poco antes. 1963, el presidente de Togo, Sylvanus Olympio, dice que no le parece justo la cuestión del franco CFA y va a salir golpe de Estado, muere en el acto. En 1974, el presidente de Níger, Amani Diori, que ve su país pro-francés, tengo que incidir en ello, decide que frente a la crisis del petróleo y que su país necesita un incremento, ¿no?, del precio del uranio, pues pide a Francia que se aumente un poco, ¿no?, el precio del uranio. ¿Qué pasa? Golpe de Estado. Y esta lista continúa una y otra vez, ¿no? Uno de los casos que más ha dolido en el continente fue el de Sankara, ¿no?, en 87. En Costa de Marfil, en 2010 o 2011, perdón, interviene el ejército francés, ¿no?, para derrocar el poder socialista que tenemos allí y instalar un poder liberal. ¿Saben qué? Pues el primer ministro de Costa de Marfil, liberal, tenía una orden de arresto de la DEA por tráfico de droga. Así que no solo las guerras, ¿no?, llevan ¿cómo se llaman? Los narcotraficantes en el poder. A veces países occidentales pues hacen este error. Y ahí le pueden comprobar, ¿no? Se llama Abel Bakayoko, tenía una orden de arresto de la DEA norteamericana por tráfico de droga. Ha muerto durante la pandemia, ¿no? Entonces, cuando se habla de una política neocolonial, no es que es una utopía o estamos buscando una cabeza de turco. Existe. Francia lleva ahí más de 50 intervenciones en todo el continente, no solamente en la parte del Sahel, para quitar, poner en poder, defender y todo lo que puede ir hacia sus intereses. Por esa razón, pues cuando Francia está tan nerviosa por lo que está pasando en Níger, pues la gente suele apoyar a la junta militar. Si retrocedemos un poco, ¿no?, en el tiempo, se puede enterar que a los 2 días del golpe de Estado no había ninguna manifestación hasta que la junta empiece a tomar medidas contra Francia. Cuando en la televisión nigeriana anunciaron que protestaron contra el aterrizaje de una aeronave en el aeropuerto de Niamey, mientras la junta había ordenado un cierre de la frontera aérea, es cuando la gente se dijo, pues tal vez estos van a ir en la misma dirección que Mali y Burkina Faso. Y eso es lo que ha provocado, ¿no?, el apoyo popular de la gente. Si vuelven a mirar los videos, pues al principio solo había un puñado de personas apoyando a Bazoum en las calles. Solamente después de este acto de la Junta que la gente empezó a mostrarles un apoyo popular. Entonces, es una realidad un poco más compleja, ¿no?, para reducirla a cuestiones simplemente étnicas en África la gente, nadie, ¿no?, solamente en Wonderland, ¿no?, como donde está Alice, ¿no?, Alice Alice in the Wonderland, que la gente lucha por Nutella. Siempre son los intereses económicos que priman sobre otros hechos. Y ahí, pues, no hay ninguna diferencia entre una guerra que se da en Asia Menor o entre no sé qué otro país y en el continente africano. Los intereses económicos priman sobre todas las otras cuestiones que se pueden instrumentalizar para llegar a este propósito. Pues sí, pero lo más importante allí es buscar, ¿no?, como dicen los norteamericanos, ¿no?, follow the money, ¿no? Buscas dónde llega el dinero y al final pues uno se da cuenta de que al final el dinero acaba en muchos casos en el tesoro en el tesoro francés. Y ahí pues la conclusión lógica de que tal vez Francia tiene un interés más que el bienestar de las poblaciones que están allí. Una de las cosas que decía Pepe, ¿no?, que son unos datos que tengo aquí, pues en 2013 cuando llegan los yihadistas, en Mali había 243 atentados terroristas, ¿no? En 2020 estamos a 1039. En Níger tenemos a 17 atentados terroristas en 2013. En 2020 estamos a 423. En Burkina Faso, en 2013, tenemos
a 12, perdón, 12. En 2020 estamos a 668 y Macron se pone allí para decir que su política ha sido un éxito. Pues ¿de quién se está burlando de verdad? Es que la gente ha visto que Estados Unidos, tras 20 años, una inversión masiva en Afganistán, no han podido impedir que tome el poder Los los talibanes. talibanes. Eso, ¿ustedes no creen que en la región del Sahel no les genera miedo? Porque como están allí, pues lo miran en la tele, son los mismos grupos. De hecho, Iyad Ghali, que es el representante de Al-Qaeda en el Sahel, saludó, ¿no? Reconoció la soberanía de los talibanes sobre Afganistán. En Mali, eso provocó un temor. Entonces, mientras la solución es, o sea, el statu quo o solamente una presencia militar, vamos a bombardear, pues no va a tener ninguna solución. Se necesita una opción, una solución política, porque el statu quo ha mostrado su límite después de 60 años de independencia. Y ahí termino yo. Nada, es una pena porque no he podido escuchar todos los argumentos, ¿no?, de los compañeros, pero bueno, de lo que, de lo que he ido por ahí pillando, sí que quería hacer a lo mejor un par de reflexiones, ¿no? Bueno, la primera quería decir, cuando hablábamos de los golpes de Estado y la ruptura del orden constitucional, ¿no? Bueno, Dago nos hablaba de Samuel Doe o de Rawlings o de Sankara, pero Idi Amin en Uganda o Dadis Cámara en Guinea o Hissène Habré en Chad también fueron militares golpistas, ¿no? Quiero decir, va a depender de dónde quieras poner, ¿no?, el ejemplo. Es que o cuando citabas, por ejemplo, lo que pasó en 1789 en Francia, está un poco cogido por los pelos, porque claro, eso es una revolución contra una monarquía absolutista, ¿no? Entonces, me parece que hay que tener mucho cuidado a la hora de establecer ciertas comparaciones, ¿no? Porque evidentemente que no es lo mismo unos y otros, ¿no? Y creo que si nos dedicamos a decir que hay golpistas buenos y golpistas malos, lo que estamos es legitimando un procedimiento, ¿no?, que es la toma del poder de una determinada manera. Evidentemente, ante un régimen autoritario, ¿no? Esto lo han dicho grandes, creo que lo decía Locke, ¿no?, grandes pensadores de la historia, ¿no?, que hay una cierta legitimidad a la hora de actuar contra un régimen autoritario, absolutista o que viola los derechos humanos. Pero claro, eso no da el placet a todo el mundo. Y es que, insisto, lo que ha pasado en Níger me parece en fin, que tendría que hacernos reflexionar sobre cuáles son los límites, ¿no?, de esa manera de tomar el poder, ¿no? Dicho esto, también quería comentar que a mí lo que me inquieta con el tema de este neocolonialismo que hay y tal, y que insisto, me parece absolutamente legítimo y comprensible, ¿no?, cuando uno ve la inmensa pobreza en la que vive la mayor parte de la población en estos países, ¿no? A mí lo que me preocupa es que también se está usando como bandera por determinados personajes, que sí, que es muy fácil, ¿no?, decir, bueno, sí, vamos en contra de los intereses neocoloniales y tal, y cuando tú luego ves en la práctica sus resultados te das cuenta de lo único que van es a favor de sus propios intereses, ¿no? Y en esto quiero reflexionar, por ejemplo, en lo que está pasando ahora en Mali. No sé, desde el 2020 hay un régimen militar. ¿Se han resuelto los problemas de acceso al agua y a la alimentación de la gente? ¿Ha habido un cambio sustancial, digamos, en la vida de la gente o realmente no? ¿Sabes? Yo me lo quiero plantear porque ahora se nos presenta como que estos regímenes presentan a Rusia como la gran salvadora, ¿no? Y me parece a mí que Rusia no está ahí por generosidad, ¿no?, sino más bien por otro tipo de razones, ¿no?, que tienen más que con hacerles ningún favor a nadie. Bueno, son dos reflexiones que quería dejar ahí sobre la mesa. Sí, y yo quería agregar algo que es que insisto que sin emitir juicio de valor sobre la intervención o no, insisto en la cuestión de la reacción. La no intervención, digo, el bloqueo a Cuba en realidad es de Estados Unidos a Cuba, y el último reglamento que hice indica que Cuba negocia con 148 naciones del mundo, con lo cual es un bloqueo de Estados Unidos a Cuba, y aún así, considerando aún el efecto, Cuba tiene hasta el momento corroborados por la ONU
alrededor de 12.500 ejecutados, 25.000 presos políticos, 2,5 millones de refugiados. En el caso de Venezuela, tiene presentadas constancias de 9.850 muertos, ejecutados, torturados, más del 23% de su población que huyó del país, y a esto me refiero, es que mientras se agita una guerra, yo entiendo que las consecuencias de las guerras son tremendas, lo estamos viendo en Ucrania. En Ucrania hay cientos de miles de muertos, decenas de miles de muertos. Pero también hay que tener por eso hablo de la reacción, y esto me parece que es muy importante tanto para África como para otras regiones. Mientras no hay guerras, hay muerte masiva que muchas veces supera en el tiempo lo que se produce en una sola guerra. Es decir, quizás en algunas zonas están muriendo 2.500, 3.000 personas por mes, como en el Sahel. Entonces cualquier guerra nunca va a superar la cantidad de muertos que no se producen por la falta de reacción. Es decir, la falta de reacción también provoca muertes y también provoca muchas más muertes a veces que una guerra. Entonces, cuando digo que hay una necesidad de reacción, de acción, de como quieramos llamarle, pero mientras estamos hablando se está muriendo mucha gente, mientras especulamos sobre los resultados de una guerra, muere mucha gente por el yihadismo, por la represión estatal de los señores de la guerra, por el control de las rutas del tráfico, de la droga, de las armas, de las personas, por las luchas dentro de los campos de refugiados, por ver quién controla el poder, por las luchas tribales, agudizadas por el problema que dije del cambio climático, la falta de acceso a los recursos. Entonces, en algún punto, me parece a mí que si queremos tener un enfoque analítico que sea mejor que de la inteligencia artificial y contenga un poco de humanidad, tenemos que poner en valor también lo que es la vida humana, y no es solamente el problema de la guerra. El problema es que mientras se perpetúen algunos regímenes, está muriendo mucha más gente mientras falta reacción. A eso me refiero con la falta de reacción. El valor humano de la reacción. Alguna reacción tiene que haber, porque mientras tanto, sea Francia, sea China, sea Rusia, que también es un enorme actor en la región a través de Wagner, sea Estados Unidos o Turquía, o Arabia Saudita coligada con Emiratos Árabes Unidos, que también tiene intereses en la región a través de la red de mezquitas, todos ellos están contentos mientras no pasa nada, mientras seguimos debatiendo, mientras no hay una reacción o una acción o lo que fuese, o como queramos llamarle. En el fondo de lo que se trata es que se sigue muriendo gente y pareciera que el debate político es perpetuo, y seguimos discutiendo si el neocolonialismo es mejor que el antiguo colonialismo, si Francia es mejor que Rusia a la hora de controlar los recursos, o que China, o que el oro que sale de la República Centroafricana y de Mali, de Níger, va a través de los Emiratos Árabes Unidos, no va a través de Francia. Entonces, me parece que en algún punto abramos el panorama y veamos las consecuencias de la no acción. Después ya vemos reacción, o como quiera que le querramos llamar. En África, en América Latina, donde sea, en la periferia la gente se muere justamente porque no hay instrumentos para intervenir frente a lo que son masacres constantes de seres humanos. Estoy totalmente de acuerdo con usted. Estoy totalmente de acuerdo. Pero Arabia Saudí está masacrando a personas en Yemen. No sé, ninguna reacción, ¿no? Otro elemento, pero a ver, otro elemento, en 2022, 196 personas fueron ejecutadas en Arabia Saudí. No he visto ningún tipo de reacción para ir a derrocar ese régimen criminal de Arabia Saudí. No sé. Es raro eso, ¿no? Que desde la gente que viene del sur, pues nos parece un poco raro, ¿no? Que cuando hay interés en juego, pues, como decía, ¿no? La humanidad desaparece, ¿no? Lo mismo. Pero no puedo estar más de acuerdo. No, la humanidad en Senegal, Macky Sall estaba haciendo lo que quería con la población.
no hubo ninguna reacción que yo sepa. La gente, no he visto ninguna reacción por parte de la comunidad de Estado de África Occidental. Te agrego Birmania, te agrego a los sí, pero yo no soy la zona en la que soy experto es de la que intento hablar. Los demás, pues tengo que referirme a Google o a otra cosa. En Senegal, hace unos meses, Macky Sall estaba llevando a cabo una represión brutal. Es que de forma sorprendente, ninguna reacción. En Costa de Marfil, la Constitución le dice 2 mandatos, él dice, pues, a la porra a la Constitución, pues yo me mantengo sí o sí. Más de 80 personas muertas, de las que personas murieron de una forma atroz. Ninguna reacción por parte de la comunidad internacional. El mismo presidente de Guinea, que fue derrocado en 2021, que también masacró a más de 80 personas, estaba bienvenido en la ceremonia de despedida de Angela Merkel. Ahí, pues, la humanidad, eso es totalmente normal. Entonces, hay un doble rasero que molesta, ¿no?, a la hora de ver la relación internacional. Y eso que molesta, ¿no?, desde los países africanos. Molesta mucho. Y eso hace que cuando toca, ¿no? Sí, exactamente, esa hipocresía que se lleva a cabo. Y otro elemento que también estaba analizando en el informe África del año pasado es cómo funcionan los estados. ¿Alguien se ha preguntado cómo funcionan nuestros estados allí? Pues no sé, como les decía, no sé lo que pasa en América Latina, no soy capacitado para hacer un estudio comparativo en este ámbito, pero hablo de lo que sé. En los países francófonos solamente tenemos un sistema que se parece tanto a una monarquía absolutista, que si se sientan y miran un poco los poderes del jefe de Estado, pues le va a dar el mareo. Eso hace que durante todo ese tiempo, pues podían hacer todo lo que les daba la gana. Los golpes de Estado han sido hasta de 1960 hasta 1990 el único medio para una alternancia política en el continente africano. Y yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo Pepe. Estaba enseñando ejemplos de golpes de Estado que se consideran como héroes, pero lo que hay que tomar en cuenta es quiénes son los intereses que servían los que hicieron los golpes de Estado que mencionó él. Porque cuando tomamos el ejemplo de alguien, el que hizo el imperio de República Centroafricana, pues lo hizo con el beneplácito de Francia, ¿no? Y lo mismo, Sékou Touré en Níger derrocó al presidente Amani Diori porque él quería subir el precio del uranio. No pienso que este golpe de Estado se hiciera en el interés de la propia Níger. Entonces, hay golpes de Estado en ambos lados, ¿no? Golpes de Estado de gente que tiene el interés de su población en mente y golpes de Estado que se dan para proteger intereses de personas o de potencias extranjeras. Y eso, lo mismo estaba diciendo, usted está hablando de migración en Costa de Marfil, en la gran oleada de migrantes de 2006 aquí, cuando miran el número de marfileños, no llegan a 300, no llegan a ni siquiera el centenar. Había en el sitio de Nouadhibou 36 marfileños. Francia interviene para derrocar ¿cómo se llama? El gobierno socialista que tenemos en el país ahora mismo, y tenemos a miles de marfileños que salen cada año. Entonces, en esta configuración, ¿qué sería la mejor cosa que hacer? A veces no intervenir puede ser una solución también. No intervenir, no puede. Deja que la gente solucione su problema de forma interna. Y de hecho, la CEDEAO tiene unos mecanismos, igual que la Unión Africana, han reaccionado, no se han quedado ahí parados. El país fue suspendido de las diferentes organizaciones y en el caso incluso de Mali, también de Níger, sufrió unas sanciones inhumanas. Pero con la intención de que la población se subleve contra la junta militar. Pero eso no ha pasado en Mali y no creo que pase en Níger. Entonces hubo una reacción, pero no tenemos que aceptar que esta reacción se lleve hasta el nivel de una intervención militar, porque la gente sufre demasiado para que se pueda empeorar la situación en el Sahel. Nadie piensa que los yihadistas van a hacer un alto de fuego mientras la CEDEAO estarán luchando con el ejército de Níger. Y también otra consecuencia es que cuando la CEDEAO, no sé qué forma va a tomar la intervención, pero digamos que intervengas, ¿no? Y
y logran aplastar el ejército de Níger, ¿quién impide que los yihadistas tomen el poder? Esas son las preguntas que a veces la gente no se hace, ¿no? Es que se dice, no, hay que intervenir para restablecer la democracia. Pues el señor Bazoum, lo siento, pues desde 1960 ha pasado y seguirá pasando siempre y cuando no hay alternativa constitucionales a un cambio de poder dentro del marco de lo que se puede llamar una democracia. Eso va a pasar. Entonces, lo más que se puede hacer desde la CEDEAO, desde mi punto de vista, es llevar a cabo unas comisiones para entender por qué se dan estos golpes de Estado, en vez de reaccionar cuando hay uno. ¿Por qué se dan estos golpes de Estado? ¿Qué son los elementos, ¿no? Los factores que permitan que ocurra? Y son esas reflexiones que se dan, porque mientras hay presidentes que toman las decisiones que les da igual lo que está pasando y que la gente padece hambre, pues siempre hay el riesgo de que ocurra, ¿no? Una situación de inestabilidad. Mejor pensar en cómo suprimir los factores que hacen posible esta situación en lugar de reaccionar y de volver al statu quo con la espera, ¿no? Esperando que no vuelva a suceder. No, que a mí me llama la atención cuando decís que se tiene que dar una reacción internacional. ¿A qué os referís? O sea, una reacción internacional, ¿en qué sentido? ¿Por parte de quién? Bueno, pues si para responder, los que están reaccionando son las organizaciones regionales apoyadas por Francia. La CEDEAO y la UEMOA, porque se habla mucho de la CEDEAO, pero también la UEMOA. ¿Qué es la UEMOA? Pues la UEMOA es el sistema en el que Francia roba la mitad del PIB de 8 países de África Occidental. Entonces, ellos han congelado los activos de Níger, unos activos que ya todo el mundo está de acuerdo que no son muchos, no sirven ni siquiera para aliviar el sufrimiento de la gente y la están bloqueando. ¿Por qué? Para que la gente padezca más sufrimiento, porque no entiendo qué es lo que pretenden, ¿no? Estas organizaciones, que la gente sufre más o hacer. Si quieren golpear a la junta militar, seguramente ellos son generales, tienen cuentas en bancos, pueden hacer sanciones como muy, en francés se dice ciblé, no sé la expresión en español, que apuntan directamente a la persona, pero castigar a todo el pueblo nigerino, porque por Bazoum, incluso estaba escuchando personas diciendo, es que Bazoum no tiene luz, es que Bazoum se come arroz con algo en lata, seguramente Bazoum, en donde está encarcelado, vive mejor que el 80% de su población. Entonces, la vida de Bazoum vale más que la de todo el pueblo nigerino. ¿Es lo que me están diciendo? Es lo que no entiendo. Sí, es que lo de las reacciones, es que sobre el papel suena muy bien, pero es que hay veces que es mejor no reaccionar, sobre todo como nos pasa desde el lado de Occidente, de Europa y tal, que es que o sea, es muy fácil caer en dinámicas paternalistas, racistas, de que en cuanto ocurre algo hay que intervenir, hay que hacer algo. A veces es más bien hay que dejar como la situación desarrollarse. O sea, por ejemplo, me acuerdo en mi clase que decían que en Naciones Unidas que lo que se debería decir es que solo pueden estar estados democráticos. Y digo, esa idea tiene mucho peligro porque se parece mucho a la idea del estándar de civilización que tenía la Sociedad de Naciones, que básicamente decía que es que los países de Oriente Medio, África eran incivilizados y nos tocaba a los blancos ir a llevarles la civilización, el conocimiento. O sea, con lo de la intervención también, las intervenciones, las reacciones internacionales hay que tener mucho cuidado también por esas dinámicas que pueda haber detrás. No sé cómo veis este asunto. Sí, yo te voy a aclarar cuando digo la intervención internacional. En realidad por eso mencioné América Latina y la falta de reacción interna. Entiendo claramente, por lo que vos decís, un punto que es importante, que es la particularidad cultural de cada región. Hay regiones que tienen sus particularidades y que no vamos a tomar la democracia de la misma manera. América Latina no considera la democracia de la misma manera que la consideran en Europa o en Estados Unidos. Para nosotros la democracia es un medio, no es un fin. Y eso es una diferencia enorme respecto a otras naciones. Pero, insisto en algo, más allá del pasado colonial y el presente de Francia en la región, la intervención se da de hecho.
E insisto con esto, Rusia, a través de su grupo Wagner y no solamente la presencia de mercenarios, sino de su agenda de su agencia de propaganda, China, a través de sus inversiones, y Turquía y los países árabes que antes mencioné, ya están interviniendo en la región. Y dos actores transnacionales, por un lado el fundamentalismo islámico del ISIS y de Al-Qaeda, y por el otro lado la criminalidad internacional organizada. O sea, ya hay una intervención externa en la región. Y cuando hablo de reaccionar ante eso, me parece que la respuesta tiene que ser formulada desde las particularidades propias de una región que tiene que asumir el carácter como para resolver sus cuestiones, porque nosotros tenemos un dicho de un escritor muy famoso que escribió el Martín Fierro, que dice que si los hermanos se pelean, los devoran los de afuera. Es un verso bastante famoso. A eso apuntaba. Lo mío era pura retórica. Si África no asume sus problemas, se lo van a comer desde afuera. Ese es mi análisis, pero es absolutamente desapasionado. Lo hablo desde la experiencia de vivir en una región que atraviesa exactamente los mismos factores. Bueno, a esto yo quería, porque todo el mundo habla de Libia y todo eso, que son los más conocidos. No sé si ustedes saben, han oído hablar de los Shebab, los terroristas Shebab. Los Shebab nacen en 96, ¿no? Porque después de la caída de, ¿cómo se llama? Siad Barre en Somalia, pues el país se vuelve un caos, ¿no? Y entre 1994 y 96 hay una asociación de imanes que llegan pues crear un cierto orden en el país, ¿no? La unión de los cortes islámicos, unión de los tribunales islámicos, ¿no? Y hay un país que está justo al lado que se llama Etiopía, que con el respaldo de Estados Unidos y de la Unión Africana otra vez, deciden que no pueden tolerar, ¿no?, un Estado islámico a su frontera y deciden intervenir en Somalia supuestamente para traer o para llevar allí la democracia. Hoy alguien me puede decir si Somalia es un país democrático o un país donde él quería ir de vacaciones, no creo. Entonces, yo vuelvo otra vez, ¿no?, a lo que se llama la no intervenir. No intervenir en un conflicto puede ser a veces una solución. Le estaba mencionando el caso de Costa de Marfil, mi país, donde ahora mismo tenemos a oleadas tras oleadas de marfileños que salen del país para llegar de forma irregular a Europa, cosa que era totalmente impensable unas décadas atrás. ¿Por qué? Pues porque, digamos, un país extranjero decidió que su interés valía más que la vida de los marfileños. Hoy la gente paga las consecuencias, ¿no?, de esta intervención. Entonces, yo abogo a que en lugar, si hay que intervenir de la buena manera. ¿Cuál es la buena manera? Pues poner en marcha unos mecanismos que permitan analizar en profundidad y de forma seria la causa de estos golpes de Estado, la causa del malestar que vive la gente, porque allí, ¿no?, se superponen con la cuestión yihadista. ¿Por qué reclutan los yihadistas? Pues exactamente porque hay un malestar. Volviendo a Arabia Saudí, todo. Arabia Saudí, ¿de quién es el aliado? Porque a veces se olvida un poco, ¿no?, estos factores. ¿Quién es el primer vendedor de armas a Arabia Saudí? ¿Quién le brinda protección desde no sé cuántas décadas a Arabia Saudí? Ahí tengo que marcar algo. Ahora Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos, y lo transparentaron a través del BRICS y lo venían insinuando a través del manejo de la cuota de producción de petróleo, de a poco, más allá de que es cierto que han comprado armas, también han desalojado la base norteamericana que tenían en su territorio, y de a poco se van yendo hacia el lado de China y Rusia. Con lo cual, es nuevo, ¿no? Es un hecho que es básicamente nuevo. Desde 2015, en la masacre de los civiles en Yemen, pues no sé, nadie habla, y me hablan de Khashoggi, ¿no? De Khashoggi, el único periodista que murió, vale más que los miles de yemeníes que están muriendo. Eso, ¿no? Pero no, para volver al tema, ¿no? Es que ahora mismo Arabia Saudí se está girando hacia China y Rusia, sí, pero
un ejemplo que a mí me parece raro, ¿no? En Níger, en Burkina Faso, en Mali, pues piden a los franceses que se vayan, es todo un jaleo para que se vayan. Y todo el mundo habla de Wagner como una nueva configuración. Les doy el ejemplo de un país, Mozambique. Wagner ha estado 2 años en Mozambique. Cuando los mozambiqueños no querían más a Wagner, le han dicho que se vayan. Se han ido sin hacer mucho ruido, se han ido como han venido. Wagner es una empresa, no sé si ustedes se dan cuenta, es una empresa. Es un contrato, no quieres más el contrato, pues Francia tiene un interés más. Y hay un libro que me gusta mucho, pienso que es de François Hugeux, que se llama Arrogante como un francés en África, ¿no? Les aconsejo, desafortunadamente, no sé si hay una traducción en español, pero les aconseja que le lean, ¿no? Para que vean cómo es que eso está pasando, ¿no? Entonces, los africanos tienen derecho a cooperar con quien les da la gana. Este derecho lo tienen. Se lo han negado durante varias décadas y ahora mismo quieren cambiar de socios tradicionales. ¿Por qué? Porque los con quienes están trabajando han mostrado su límite, su incapacidad a implementar la democracia, su incapacidad a poder poner fin al yihadismo, su incapacidad a poder proteger a la gente de todo el sufrimiento que hay. Entonces, es normal que alguien, si usted tiene un cáncer hoy, estoy tocando madera para que no le pase nada, y que durante un cierto tiempo está siguiendo una terapia que va de mal a peor, su primer reflejo será de cambiar de terapeuta. Eso es totalmente legítimo y es lo que los africanos están haciendo, tienen derecho a equivocarse. Lo estaba diciendo en un texto que escribí para Casa África. Hoy en día la gente está tomando el continente africano como si fueran naciones no tan antiguas como la europea. No, tenemos 60 años. ¿Qué es lo que pasaba a Alemania cuando 60 años después de que se reunificara? Pues le voy a decir, había los nazis que llegaban en el poder. Estados Unidos llegó a independizarse en 1776, pues 90 años después tenía una guerra civil que la más mortífera que tuvieron. Los países africanos tienen derecho a aprender, son países jóvenes, están desarrollándose, pueden equivocarse, pero no le pueden juzgar a la misma medida que se juzgan los países que tienen 300, 400 años de antigüedad. Y es eso que pienso que la gente todavía no ha interiorizado, que son países jóvenes, que todavía están probando cosas nuevas, como un niño o como no sé qué, pero están probando, son viejos pueblos en una estructura estatal que no controlan del todo. Así que si están cansados de cooperar con Occidente y que quieren cooperar con China, pues que les vaya bien, si les va mal, pues van a volver con Occidente. No se preocupen, van a volver. Es un experimento. Pero es que eso es lo que yo te decía. Ojo, porque en realidad está la disputa entre una esfera democrática con sus errores, obviamente con sus errores, y una esfera autoritaria, porque, digámoslo, el modelo chino no es un modelo demasiado democrático, el modelo autocrático ruso no prevé otra cosa que persecución a la oposición. Y bueno, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos son monarquías absolutas de orden religioso. Ojo, porque cuando nosotros, por eso digo que está buena la experiencia de entre regiones de la periferia. A Fidel Castro y el castrismo no lo sacaron nunca más. A Maduro no lo están pudiendo sacar aún con elecciones. Ortega inclusive prohíbe la religión, ataca la religión católica como si fuese un señor del siglo XIX. Entonces, ojo, porque si bien estoy absolutamente de acuerdo y siento simpatía de región a región por las particularidades y las similitudes, ojo, que los errores sean reversibles. Porque una vez que se te instalaron, y si querés vamos a Uganda, otro integrante de los BRICS, ¿cómo hacer después? ¿Cómo hacer después? Eso, la verdad que sí, pero como volviendo a una cosa que mencionó en el debate, ¿no? De Wagner. ¿Usted ha oído hablar de Bob Dylan? No en particular. El nombre. Bob Dylan
es un mercenario francés que arrasó los regímenes africanos entre 1960 y 1995. Este tío, hay una película, no me acuerdo del título, donde hay unos soldados irlandeses que se van a República Democrática del Congo y se enfrenta a un ejército mercenario, ¿no? No se menciona con su nombre, pero se saben que son franceses, es Bob Denard. El contexto histórico ubica a este señor allí. En Comora, pues ha hecho que este país se queda en la miseria en la que está, porque era como el hacedor de reyes, ¿no? No. En Rhodesia también hubo mercenarios, trabajaba por el servicio francés, por el MI6 y por todos los que... Entonces, que hoy en día se monte un pollo sobre Wagner, para nosotros no es algo nuevo, ¿no? Desde 1960 teníamos a Bob Denard, que estaba ahí, intentó derrocar al presidente Kérékou de Benín, intentó incluso un golpe de Estado en Marruecos, estaba en Ruanda, ha estado involucrado en el genocidio ruandés en 1994. Y en Francia, porque Francia tenía interés, ¿no?, en Ruanda. Y si no saben quién ha protegido de forma diplomática a los genocidas ruandeses, pues fíjense, imagina la respuesta, ¿cuál sería? Francia. ¿Qué pasaba cuando el FPR de Paul Kagame estaba ganando la guerra? Pues Francia hizo un corredor de seguridad para supuestamente proteger a los civiles, que permitió a centenares de miles de genocidas huir a la República Democrática del Congo. La actual crisis que vemos en el Congo tiene su raíz en esta operación de Francia. Así que cuando uno está hablando, por favor, los paralelismos con América Latina no lo puedo hacer porque no soy experto ahí, pero en el continente africano sí le está haciendo que Maduro puede quedarse, pero fue Boigny, que era un líder de derecha pro-francés, se quedó en el poder de 1960 hasta 1993 cuando murió. Si no había muerto hasta hoy, hubiera estado en el poder. Entonces, déjame terminar, por favor, déjame terminar. Los líderes más longevos de la historia africana fueron aliados de Occidente. Mobutu Sese Seko de la República Democrática del Congo estuvo en el poder de 65 hasta 97, ¿no? ¿Por qué? Pues porque le apoyaba a Occidente. Así que tomar los paralelismos a veces es muy fácil, porque las realidades son a veces muy, muy diferentes. Los líderes de izquierda o que tienen el interés de los pueblos africanos en mente no duran el poder en el continente africano, le puede garantizar. Gaddafi hacía lo suyo cuando molestaba demasiado a Occidente, vemos cómo ha acabado, porque ellos saben cómo acaba cuando uno se mete demasiado con Francia. Lo intentaron varias veces y cuando se debilitó lo bastante, pues lo tumbaron de la forma más brutal que hay. Pero entonces es cierto que me va a decir que Maduro y tal, vale, no, yo no sé lo que está pasando ahí, no, como decía, me limito a la área que conozco. Entonces allí Moussa Traoré, que devolvió Mali en la órbita francesa después de salir del franco CFA, y lo repito, el franco CFA obliga a los países que lo usan a entregar la mitad de su Producto Interior Bruto al Tesoro francés, devolvió a Mali allí en la órbita francesa al franco CFA. Duró de 76 hasta 1992. Entonces las dictaduras más longevas que tenemos a nivel africano han sido, sobre todo en la colonia francesa, la antigua colonia francesa, fueron de derecha, muy pro-francesa, y todo iba bien en el mejor de los mundos. Solamente se llamaron dictador y cualquier cosa, nombres feos, a los que decían, pues pienso que los acuerdos que nos vinculan no nos hacen ningún bien y queremos algo más justo. Y esto provoca, ¿no?, que la gente se harte de pedir amablemente de que Francia haga un trato justo y le pida que se vayan de forma contundente, y es lo que se está observando. Y eso sí, si están bajo la protección de Rusia, le puedo asegurar que si Occidente le quiere derrocar, pues le van a derrocar. Le puedo asegurar. En apoyo a lo que decías, que la familia Duvalier, que gobernó y saqueó a Haití, también terminó asilada en Francia. Sí, hay una matriz. Coincido con vos en que hay que bajar el nivel de hipocresía y tratar de dejar que las regiones manejen sus asuntos de acuerdo a sus parámetros
culturales en primera instancia y ayudarlas de manera positiva, no con armas, sino con fondos de apoyo. Pero también tengamos en cuenta lo que te decía antes, que mientras discutimos esto, también hay señores feudales, señores de la guerra, que en toda la periferia conviven con esas potencias occidentales y orientales y hacen acuerdos a espaldas del pueblo que dicen venir a proteger. Porque en este punto, insisto, mientras nosotros debatimos, mueren miles y miles de personas. Y insisto que podemos no estar de acuerdo en el enfoque político, pero necesitamos ponernos de acuerdo en el enfoque humano que le damos a los problemas, porque si no, debatimos en abstracto y yo creo que hay que ponerle de vuelta el valor a las personas para después poder valorar lo que dicen. Porque si no le damos valor a las personas y seguimos con las teorías ideológicas, políticas, económicas o lo que fuese, nos perdemos del punto de vista principal de todo esto, que son las personas. Sea que hablemos de África, América Latina, de la guerra de Ucrania o lo que fuese, no tiene mayor importancia eso. Como decía, estoy muy de acuerdo, no sé, Andrea, perdón, dijiste que me he olvidado un poco, no sé si quiere añadir algo. No, yo estaba aquí escuchando, no, la verdad es que todo muy interesante, no tengo nada que añadir, ya lo habéis dicho todo. Pero quería añadir una pequeña cosa, ¿no? Como les decía, yo no estoy abogando hacia una falta total de reacción, estoy abogando a que la reacción sea buscar la solución a la raíz, porque la reacción, ¿cuál puede ser? Ejemplo, no sé cuántas personas aquí se han planteado el número de niños cuya vida va a ser en peligro por el corte de luz, los que están en incubadoras en Níger. ¿Quién ha pensado en estos niños que dependen de la electricidad para vivir? No sé, entonces la reacción, que eso, ¿no? Estoy de acuerdo, hay que pensar a nivel humano. ¿Quién ha pensado en eso? Que hay niños que están allí, hay gente que necesitan diálisis, hay personas que necesitan operaciones quirúrgicas. ¿Quién ha pensado en toda esa persona cuya vida depende literalmente del suministro de electricidad y que Nigeria ha cortado en Níger? Yo pienso en eso, justamente estaba pensando en eso y también lo pienso en paralelo cuando el imperialismo ruso ataca a Ucrania, cuando sucede que le cortan la luz en Venezuela porque el régimen es absolutamente corrupto y sí, también y te cuento que se mueren muchos chicos en Venezuela por falta, no solamente las incubadoras por falta de luz, porque hay cortes permanentes de luz por falta de medicamentos. Insisto, hay que tomar la vida como centro, porque las ideologías hacen enormes negocios mientras nosotros nos pasamos debatiendo acerca de ellas. Creo que hay que tomar a todos los imperialismos por igual y ponerlos en la misma tabla, porque si no terminamos privilegiando uno de los lados y en el fondo lo que se perjudican son el verdadero objeto interesante de estudio que es el ser humano. Nada más que te quería decir que sí, yo me preocupo por todos, Desde América Latina me preocupo por todo lo que sucede y trato de tener una mirada amplia sobre todo los chicos de las incubadoras y los que crecen y hasta que llegan a la vejez. Pero no creo en las ideologías como rector del pensamiento y creo que vos tampoco. Así que en eso tenemos un punto de encuentro. Exactamente, yo creo que todos los imperialismos también hay que ponerlo a la misma tabla, pero yo pienso también que los pueblos tienen derecho a decidir su propio camino y que no incumbe a ninguna potencia porque sí puede imponer una dirección u otra a cualquier pueblo. Tienen derecho a poner en las cabezas, mientras lo hacen de forma libre, independiente, poner a su cabeza quien quiera. Yo no voy a criticar a ningún país porque ha puesto no sé quién en el poder. Es su derecho como pueblo soberano a hacerlo. Mientras las elecciones no fueran amañadas o llenas de elementos raros. Y hay un video, si quieren después, le pueden buscar en mi página Twitter, que lo tuiteé yo, de que en Costa de Marfil, en un colegio electoral donde había un cierto número de personas para votar, pues el número de votantes superaba, ¿no?, el número de personas que tenían que votar en este sitio. Y la Unión Europea estimó que esa elección era válida, ¿no? Es eso, ¿no? Que
cuando se habla de elección de fraudes y de elecciones trucadas, pues la gente suele pensar, no, es porque están en la oposición que se quejan. A veces existen, hay pruebas de eso. Entonces, todos los imperialismos hay que combatirlo, que ya sea los que se meten en las elecciones de los demás, los que imponen con bombas un sistema democrático a los demás, Sí. y los que explotan los recursos y cuando les dicen que se vayan, pues fomentan golpes de Estado. Todos esos imperialismo fuera. Esa es mi postura. Lo dejamos ya, ¿vale? Yo creo que ya hemos debatido suficiente por hoy, ¿vale? Vale. Dale. Lo debatimos en otro momento. Muchas gracias, ¿vale? Gracias a Muchas ti. gracias. Ya hablaremos.